Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Steve Huga y bueno, quiero decirles que ya comienza los especiales de paisaje literario Talentos de Voz. Acompáñenos, por favor. Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Pero no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy. Adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Tampoquecito, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Ahora el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. Buenas. Bienvenidos a un nuevo especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a estar charlando con la actriz de doblaje, intérprete y editora literaria mexicana Elsa Cobian Iturriaga, más conocida como Elsa Cobian. Una persona elegante, con una voz muy característica, con una voz con presencia, una voz que no pasa desapercibida. Y no es esas voces potentes y demás como podemos encontrar en los hombres que siempre destacamos. No, una voz elegante, con estilo, que a muchos personajes los dota de una maravilla. Ni hablar de los niños. Ha tenido trabajos que uno dice, ¿cómo puede ser que lo haya hecho? Es increíble. Muchos. Hablando de los trabajos, y antes de presentarla, como siempre, vamos a repasar algunas de esas interpretaciones que ha tenido en el trabajo con los personajes. Y está, por ejemplo, el de Robot Boy en la serie homónima, Princesa Clara en La Casa de los Dibujos, Kelly en La Espada Mágica en Busca de Camelot, Pippin Longstocking en la serie animada del mismo nombre, Pepper Ann Pearson en Pepper Ann, Faye Valentine en Cowboy Bebop, Baby Bob en Barney y sus amigos, Pie Pequeño en las películas del mismo nombre, Pablo en Backyardigans, Hamtaro en la serie homónima, Megan Parker en Drake y Josh, Oliver Atom y Patty en Supercampeones y Rarity en la saga My Little Pony, La magia de la amistad. Además, es la voz habitual de las actrices en Aferis y ha doblado en varias oportunidades a Winona Ryder y a Heather Matarazzo. Fue la voz infantil de Miranda Cosgrove y ha puesto voz a la actriz brasilera Débora Falabella en sus primeras telenovelas. Todo esto y mucho más es lo que ha hecho Elsa Cobian y vamos a presentarla porque tiene mucho. Es una entrevista de esas largas que me gustan, en donde la persona puede hablar con total libertad y en donde nos vamos a encontrar algunas curiosidades, cómo he encontrado ese camino hasta lo que hoy conocemos. Vamos a presentarla y a conocer todo esto y mucho más. Bienvenida a Paisaje Literario, Elsa
¿Cómo va todo por ahí? Todo perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por el espacio y todo está perfecto. Yo muy animada y muy contenta de la invitación. No, por favor. Bueno, la verdad que muy, muy agradecido, no solamente a vos, al amor de persona que es Anabel, que nos facilitó el contacto para que te podamos tener acá. Te digo que es un pulpo, Anabel. Dice, no, vos, Sí, ustedes díganme, qué sé yo. Bueno, está bien. Digo, ah, bueno. Dios mío. Encima te pide disculpa, no, disculpame, que todavía no, que... Sí, pero lo único que falta, que nos pida disculpa. Es una locura. Así que bueno, gracias al amor de Anabel Méndez, te podemos tener acá. muchísimas gracias a mi amiga Anabel, por supuesto, ya le di las gracias en su momento. Es una gran amiga, una gran actriz y bueno, pues, ¿qué te digo? Años de conocernos. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno, a ella ya la conocemos, la hemos entrevistado. Y para empezar a conocerte a vos, vamos a ir por los comienzos. ¿Y cómo es que nace la pasión en tu vida por la actuación, por el arte en general? Pues mira, la pasión de la que hablas, yo creo que nací con ella, Mm, porque mira, tú sabes que los niños al jugar expresan lo que son y ujú, expresan lo que les gusta. Entonces yo recuerdo mis juegos de niña y todos tenían que ver con interpretar personajes, crear historias, inventar tramas de, o sea, si jugábamos a la casita, bueno, sí, pero tenía que pasar algo más interesante. Y entonces llegaba el bombero y entonces el policía y entonces huíamos y entonces los ladrones, o sea, siempre inventando como historias e interpretando personajes. Esos fueron mis juegos de niña, mis juegos favoritos. Por eso te digo que yo nací con eso. Aunque y obviamente por el amor a la música, también cantaba yo ujú. a la primera provocación. Entonces, aunque fíjate, cuando ya se llegó el momento de elegir carrera, no pensé de entrada en una carrera artística. Es curioso. Quizá un poco por la influencia familiar o qué sé yo, y opté por ciencias de la comunicación. Sin embargo, simultáneamente estudiaba música, solfeo, en el sindicato de músicos, perdón, y también estudié, terminando la carrera, cuando ya se te viene el momento de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Dije, no, yo tengo que estudiar actuación. Y fue cuando me metí por primera vez a estudiar actuación. Ah, bueno, me encanta. Y cuando te das cuenta, decidís inclinarte por la actuación. ¿Y cómo sigue? Porque algunos se decantan por el teatro, otros quieren hacer televisión, otros van por otras ramas. ¿Cómo fue ese segundo paso en tu vida con esto? Con el doblaje ya específicamente. Fue muy Ah, curioso, ¿eh? Porque cuando me metí a estudiar actuación no tenía en mente el doblaje de entrada. Yo tenía en mente teatro, y básicamente teatro. Pero resulta que cuando estaba en la escuela, el primo de un amigo mío, al que, por cierto, no volví a ver en la vida jamás, platicando, me dijo, fíjate que fui a una compañía de doblaje donde se están haciendo los Froggle Rocks. Y yo, no me digas, sí, está allá por Tasqueña, por allá. Yo para entonces, y lo contextualizo para ti y para los amigos que ujú, no son de México, ni mucho menos, o de la Ciudad de México, la ciudad es muy grande y la zona metropolitana, que no solamente es la capital del país, sino todas las zonas que lo rodean, pues es muy grande. Yo vivía en el norte no solo de la ciudad, sino bueno, en el Estado de México, que está
está en el limítrofe, pero yo vivía muy al norte y esa compañía que te cuento está muy al sur. O sea, yo no tenía la menor idea de dónde me estaban diciendo que estaba la compañía. Por ahí más o menos una idea, pero muy lejana, y no me dijeron una dirección, no me dieron ni siquiera la colonia, me dieron señas y no me lo vas a creer, pero llegué. O sea, llegué a la compañía, más o menos me habían dicho el procedimiento, eso sí. Bueno, de hecho te voy a contar una anécdota. Es algo muy chistoso lo que pasó. Una de las cosas que me dijeron, bueno, pues es que mira, llegas y te bajas al metro, a la última estación, ¿eh? Y de ahí tomas el tren ligero, que es un tramo de tren, como de un tranvía, que va hacia Xochimilco, todavía más al sur. Dice, tienes que tomar ese tren. Y por ahí está más o menos el lugar a donde te tienes que bajar. Así me dijeron, ¿no? Así Más como o menos. más o menos por ahí. Entonces, bueno, pues yo llego, bajo del metro, me subo al tren ligero y yo así como, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer para llegar, no? Y en eso, un muchacho me aborda. Un muchacho que lo recuerdo bien porque usaba como un abrigo largo y usaba barbita y lo veía así como un poco despeinadito, medio así somnoliento. Y me dijo, ¿y a dónde vas? Le dije, pues mira, yo voy a una compañía de doblaje. Y me dieron más o menos las señas, pero así bien a bien. Dice, creo que sé más o menos por dónde. Y me dijo, en la próxima estación hay que bajarnos. Y yo dije, ¿bajarnos? Me bajé, pero él se bajó conmigo. Y me dijo, ya tengo casi la idea de dónde es. Yo te llevo. Y me acompañó y me dejó en la puerta. Y cuando llegó ahí, para esto me dijo, no, pues es que mi trabajo es nocturno, yo ahorita pues ya me voy a dormir a mi casa, pero sí estoy desvelado, no he dormido, no sé qué. Y ya que llegamos a la puerta, me dice, pues es aquí. Y yo le dije, oye, muchísimas gracias y qué pena, pues tú desvelado. Dice, no, no te preocupes. Para mí fue un gusto enorme el haberte podido servir. Se da la media vuelta y se fue. Así estuvo. Y yo me quedé impactada porque en ningún momento sentí una mala intención, en ningún momento tuve desconfianza. Pues era un perfecto desconocido. Y de repente me aborda, me acompaña y no me dijo, oye, dame tu teléfono, oye, vamos, o sea, nada. Lo sentí en tan buena onda que nunca lo he podido olvidar. No supe ni su nombre. Con eso te digo todo. Hoy en día sería imposible eso. Que hoy en día te digan, te acompaño, yo, olvídate, creo que nadie lo aceptaría de todo lo que pasa, de cómo está la gente y demás. Pero también, Por supuesto. yo, a ver, he tenido, o tengo, qué sé yo, algunas señales y todo, y creo mucho en esas personas que aparecen, aunque sea una vez. A mí me ha pasado cuando quise reingresar a la facultad, después de haber perdido la vista, no había manera, no había manera, no había manera. Y en un momento, en un lugar de compra y venta, en un sitio de internet que se llama Mercado Libre, había puesto unos muñecos de He-Man que tenía y demás, no los míos, pero algunos que había comprado de un lote, quedaban y los puse ahí. Y un chico me compra uno, un muchacho ya, y justo me dice, los puedo ir a buscar la semana que viene porque no me pagaron, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, qué sé yo. A mí nunca me comentaban dónde trabajaba porque era irrelevante. Yo dije, Claro. ¿trabajás en Ciencias Económicas? Sí. Uy, a lo mejor me podés dar una mano. Bueno, le comento que yo, sí, vení, tenés que ir a tal lugar, te conviene esto, aquello. Bueno, fui todo, perfecto. Te llevé los muñecos, todo, genial, o los vino a buscar.
¿Sabés que nunca más en la vida que le escribí me contestó? Desapareció del mapa. Nunca Qué más curioso. lo encontré por ningún lado y tenía el correo, el usuario, todo. Nada. Y decís, bueno, evidentemente es alguien que apareció para darme una mano, sea real o no, y para que me pueda encaminar con esto. Y Qué pasa, suele curioso. pasar más de lo Sí que uno pasa. imagina. Pasa, sí, por supuesto. Te digo, lo de este chico lo recuerdo pues, como casi todos los recuerdos que tenemos del pasado, ¿no? Como un sueño, pero fue algo muy impactante porque, pues, como dices tú, no es común que esto suceda, no es común que tú como mujer, que además vas sola, muy jovencita, entonces, eh, le des así como entrada a un extraño que te aborda y que de entrada sientas esa buena vibra, como decimos, ¿no? Ujú, exacto. Esa total transparencia, ¿no? Sin ninguna mala intención. Y así es como yo recuerdo mi llegada al doblaje, porque cuando yo llegué a esa compañía, ya me habían dicho que tenía que hablar y preguntar por el maestro Fernando Álvarez, Mm. que era el que nos daba como la inducción, ¿no? A los nuevos, entre otros muchos roles que tenía en la compañía. Fue una gran persona. Y él nos decía lo que teníamos que hacer. Él me dijo, ¿no? Uy, tienes que hacer tantas horas de sala, ¿no? Que es ir a ver a los que están grabando, entrar muy respetuosamente y sentarte ahí atrás de la sala y ver, simplemente ver. Entonces, él me dijo, ¿no? Me dio el número de horas, que no me acuerdo cuántas eran, pero más de 100, ¿eh? Entonces me dijo, sí, ¿cómo no? Pues, porque yo le dije que estaba estudiando teatro y que estaba estudiando actuación, no sé qué, y me dijo, sí, ¿cómo no? Nada más tienes que hacer tantas horas y hasta después que ya que las completes, entonces te puedes empezar a reportar. Y así lo hice, ¿eh? Yo fui bien aplicada, tenía mi cuadernito y llevaba mi bitácora de las horas que yo iba allá a la compañía. Y fíjate que cuando llegué a una compañía de doblaje, en este caso la que le llamábamos Oruga, por primera vez entré a una sala y vi a dos extraordinarios compañeros trabajando, a Rosanelda Aguirre Mm. como directora y a Mainardo Zavala como actor haciendo Bing Cosby. Desde entonces dije, esto es lo mío, esto me gustó. Y desde entonces dije, sí, esto me gusta, yo quiero. Vamos, no es que hubiera desistido de hacer otras cosas, pero no había considerado el doblaje y cuando llegué ahí dije, esto es lo mío, me encanta y quiero hacer. Oh. ¿Y nunca intentaste incursionar en alguna otra rama o te quedaste ya definitivamente para siempre en el doblaje? No, intenté, y de hecho lo hice, ¿eh? Ujú. De hecho, sí llegué a hacer, bueno, te voy a decir una cosa, eso fue en Oruga, Sí. es decir, así le decíamos a la compañía. Pero después, obviamente, ahí estuve mucho tiempo porque tenía que cumplir las horas que el maestro Álvarez me había dicho, pero simultáneamente conociendo ya a otros compañeros que te dicen, no, pues mira, hay otra compañía aquí, hay otra compañía. Entonces, pues estaba yendo a hacer, ahora sí que mi rondín a diferentes compañías. Y cuando llegué a otra que estaba en la calle, bueno, estaba más o menos cerca, en una calle que se llama América, eh, resulta que conocí a una compañera que me dijo que estaba yendo a unos ensayos de una obra de teatro con un director que estaba dirigiendo doblaje, pero que también era director de teatro. Y me dijo, ¿por qué no me acompañas al ensayo? Dije, pues voy contigo al ensayo. Y resulta que me quedé en la obra, y es curioso, No. ella no, y también es muy curioso, pero ella al poco tiempo, no te voy a decir que inmediatamente, pero ¿qué será? ¿Qué Ujú. será? Un año, cuando mucho un par de años, ella se fue del doblaje y ya no la volví a ver. Y yo y me quedé en la obra a la que ella me llevó. Cosas que tiene la vida tan raras. Qué increíble, pero qué increíble. Hay gente que no le pasa
son todas cosas normales, creo, porque no le presta atención. Pero cuando terminan pasando esas cosas, como las vas contando, capaz que en el momento puede ser que no te percates tanto, puede ser el momento, pero después miras para atrás y las ves y decís, Dios mío, pero qué increíble esto, cómo se dio, cómo fue encajando todo de tal manera para que cierre. Es genial. Sí, sí, es increíble. Y bueno, así fue como mi primer trabajo en esa compañía de doblaje fue de teatro. Y bueno, y después también algunas obras las que me invitaron, que eran de producción independiente, pocas funciones, pues sí, también estuve. eh, Hice también algo de televisión. De entrada, lo primero que hice en televisión fue con mi maestro, uno de mis maestros, Sergio de Bustamante, porque estuve en su academia, y él nos llamaba a los alumnos a que hiciéramos así papelitos chiquitos en una serie que él estaba grabando y que era de comedia, era de sketch, cosas así, ¿no? Estaba muy simpática. Y entonces nos invitó a un compañero y a mí para que hiciéramos una pareja en uno de los capítulos. Y eso fue pues una experiencia divertida. Además me encantó el hecho de que nuestro maestro nos invitara, ¿no? Que nos estuviera así como fogueando a los alumnos. Hice también algo para Televisa, de una serie de terror, para televisión educativa, pero básicamente me clavé en el doblaje. Fue como más por ahí mi asunto. Bueno, yo te voy a consultar algo que lo estuve pensando bastante. Digo, preguntando al final, iba a quedar en cierta manera, creo que un sabor amargo. Y porque comúnmente ciertas cosas las voy preguntando al principio, otras en el medio y otras al final. Es como que ya voy un poco estructurado. Y sé que das clases, que quiero que comentes esto, para todo lo que es el doblaje para niños, pero sé que estabas con Tony Rodríguez, que hace muy poquito falleció. Así es. Entonces, comentar una cosa y la otra. Justo la entrevista anterior fue con Mayra Arellano Eh, y no le iba a preguntar, pero porque vi que había estado en varios trabajos con Diana Pérez, que encima fueron muy pegaditas las dos. sí, sí. Y bueno, y justo lo comentó sola, y bueno, se lo agradecí porque el temor que, qué sé yo, la relación de uno con el otro, pero he visto algunas entrevistas, obviamente que más allá de trabajar con ella, las has mencionado y todo, entrevistas viejas que mencionabas, que trabajaban y demás, entonces poder comentar un poco esta labor, si es que la siguen haciendo, y bueno, cómo fue todo eso que iniciaron o que trabajaban juntas también con Tony. Sí, fíjate que ella ya tenía su escuela de doblaje y locución comercial para adultos. Y yo creo que llevaba como 2 años con la escuela cuando nos asociamos en doblaje niños, porque ella alguna vez me dijo, es que fíjate que me han estado pidiendo cursos para niños, pero yo la verdad a los niños no le entro. Y yo veo que tú sí. Y yo veo que tú das, porque alguna vez le comenté que me habían contratado para dar un curso de fin de semana para los niños en Monterrey. Entonces había estructurado un programa intensivo de 2 días para los niños allá en Monterrey. Ella supo y me dijo, oye, pues, ¿por qué no platicamos? Me gustaría que tú le dieras clases a los niños en la escuela. Y lo platicamos, claro que sí, pero finalmente la plática, una cosa llegó a la otra y pues me propuso una sociedad, asociarnos en doblaje niños, Tony Rodríguez. De entrada solo se llamaba doblaje niños, bueno, así le decíamos, y después yo le dije, mira, tú ya tienes una escuela que se llama doblaje y locución Tony Rodríguez. Le dije, lo lógico es que esta también tenga tu nombre, porque es parte de la escuela. Entonces se llamó Doblaje Niños Tony Rodríguez. Y bueno, la verdad es que echamos a andar con muchísimo amor este proyecto. Fue una etapa tan bonita,
tan nutritiva. Creo que las dos crecimos muchísimo, porque, ay, perdón por el camión que está pasando, perdón, pero es que estoy muy cerca de una avenida y de repente pasan camiones muy ruidosos. No pasa nada, no pasa nada. Y bueno, nosotros además nos pusimos a estudiar con un maestro que se llama Alejandro Saracho, eh, todo un programa de cosas de negocios que nos ayudó muchísimo, ¿no? Que fue un poco lo que nos llevó a hacer la sociedad de doblaje en niños cuando yo le presenté un modelo de negocio. Entonces, después ya nos pusimos a estudiar las dos. Bueno, yo inicié, ella se agregó a este mismo programa y muchas de las cosas que aprendimos seguíamos aplicando en doblaje niños y ella las empezó a aplicar en doblaje adultos. Y bueno, después, sí, lamentablemente se enferma. Y como nuestra relación era muy, muy linda, muy de mucha confianza, de mucha amistad, que además pues ya tenía tiempo, y nos conocimos en un ámbito pues muy particular en el que convivimos muy, muy intensamente desde que decidimos asociarnos. Eh, para ella, digamos, fue como muy natural el decirme que pues si algo le llegara a pasar, eh, quería que yo estuviera al frente de la escuela completa, ¿no? No solamente de doblaje niños, sino ya de toda la escuela. Y bueno, pues yo le agradecí muchísimo ese gesto de confianza y bueno, es lo que hago ahora. Ahora ya yo estoy al frente de la escuela de doblaje y locución Tony Rodríguez en la parte de adultos y en la parte de niños. Ella hizo una estupenda labor en la parte de adultos y bueno, la parte de niños iba muy bien. Entonces ahora te puedo decir que somos una escuela pues grande, con muchos alumnos, con muchos egresados y que ha dado desde que yo entré, digamos, con ella, ¿no? Que fue en octubre del 2018, hemos dado muy buenos resultados. Ahora somos como un referente, ¿no? Siempre que necesitan niños, pues nos hablaban, ahora me hablan, nosotros tenemos muy buena relación con las empresas, siempre les estamos informando sobre las nuevas generaciones que van egresando y que ya están listas para trabajar. Tú sabes que en el doblaje se necesitan muchos niños, pero los niños pues se tienen que estar renovando constantemente, es un nicho que se tiene que estar renovando porque los niños crecen. Y bueno, al rato ya hacen una carrera ya más como jovencitos y como adultos, pero como niños, pues siempre hay huecos que llenar. Y hay mucho trabajo. Entonces, para no sobreexplotar a unos cuantos, lo ideal es que haya muchos niños que puedan hacer muy buen trabajo y es lo que procuramos hacer en la escuela. ¿Y qué es lo que motiva? Porque una persona adulta o de mediana edad, adolescente, uno puede entender que esté estudiando, que descubra el teatro, alguna cuestión vocacional, se quiera dedicar y todo. Pero, ¿qué ves en los niños cuando llegan? ¿Cuáles son esas inquietudes o por qué motivo deciden entrar y querer hacer doblaje, más allá que hoy en día es todo masivo, se conoce, no es como antes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera? Pero ¿qué vas encontrando cuando van llegando desde el primer momento que estuviste hasta estos tiempos, esas inquietudes o esos por qué de querer hacerlo? Es curioso, pero lo que tú mencionaste de que ahora hay tanta información a la que desde muy, muy temprana edad puedes acceder. Los niños, ya estamos hablando de alrededor de los 10 añitos, pues ya saben mucho de doblaje, ya tienen a sus actores favoritos, sus series favoritas. Cuando son más pequeños, digamos como 7, 8 años, eh, lo que ves en ellos es que ya traen una vena artística muy, muy evidente.
O sea, se les nota que son niños, no necesariamente muy desenvueltos, porque también es un mito pensar que un actor siempre es acá el alma de la fiesta. No, hay actores tímidos y hay niños que llegan así, pues más tímidos, pero que tú los ves cuando empiezan a trabajar, pues que están muy enganchados, que están verdaderamente involucrados y que les gusta, ¿no? La mayoría de las veces son los niños los que le solicitan a los papás un curso semejante. A veces el papá, al observarlos y ver sus predisposiciones, encuentran un curso, se los plantean y ellos dicen, ay, sí, sí, me gustaría. Y pues lo que yo veo en los niños como una constante, los niños que llegan a la escuela, es que les gusta mucho jugar con su voz. Es decir, ellos tienen en su voz como un elemento muy especial en su vida, ¿no? Que les gusta hacer voces. Es muy común que la gente que quiera hacer doblaje te dice que quiere hacer voces. Y a veces uno cuando ya están más grandes les dice, sí, ok, está perfecto, qué bueno, pero no es todo lo que necesitas mucho más. Con los niños es lo mismo, porque obviamente no se trata solamente de que tengan facilidad para hacer voces, algunos no la tienen tan marcada, pero se les ve un gusto por ese mundo, ¿no? De una u otra manera. Y claro, ya cuando entran, pues se dan cuenta que tienen que estudiar actuación, que tienen que educar su instrumento vocal, su voz, la tienen que educar para que no se lastimen, para que la conozcan más, para que les saquen más provecho, para que les dé como un instrumento musical, ¿no? Cuando lo conoces en todas su gama, en todas sus tonalidades, pues puedes disfrutar muchísimo más. Entonces, bueno, llegan, ya se enteran, ¿no? De qué es lo que necesitan para hacer doblaje. Y bueno, pues la inmensa mayoría, te puedo decir que disfruta sus clases, que esperan su día de clase con mucha ansiedad y que siempre piden más, ¿no? Que les gusta mucho. Bueno, nombraste algo importante. Más allá que lo que utilizan todos ustedes es la voz, todos la utilizamos para alguna cosa, de momento estamos comunicándonos, pero realmente, ¿qué importancia tiene la voz? Sí, por supuesto. Y sobre todo para lograr una voz expresiva, porque sí, lo que dices es cierto. Finalmente la comunicación es de las cosas más sofisticadas, ¿no? De nosotros como especie humana, ¿no? Es algo muy sofisticado, nuestro órgano vocal, nuestras cuerdas vocales, todo evolucionaron a partir de esa voluntad de comunicar, de esa necesidad de comunicar cosas mucho más complejas que solo sonidos guturales, ¿no? El ser humano, al tener la necesidad de expresar conceptos más complejos, más abstractos, emociones, ideas, fue que su cuerpo, el cuerpo empezó a desarrollar las cuerdas vocales y el lenguaje, que es algo maravilloso y sofisticadísimo. Entonces, enseñarle a los niños que su voz es algo tan sofisticado y tan maravilloso que les puede dar tantas posibilidades, pues para ellos de entrada es así como una sorpresa, ¿no? El tomar conciencia de todo lo que puede ser su voz. Sí, es muy interesante. La voz es algo maravilloso. Exactamente. Bueno, algo comentaste, pero quiero que me digas o que me comentes qué representa, qué es la música para vos en tu vida y cómo fueron esas experiencias también a la hora de tener que aplicarlo en el doblaje. Pues mira, la música siempre me ha gustado desde chiquitita, cantar también y bueno, como te comento, yo estudié música. Digo, no es que no creas que soy experta en solfeo, pero estudié solfeo hace muchos años y estudié canto desde entonces, aunque después, ya cuando estaba en doblaje, cuando ya tenía un tiempecito en doblaje, fue cuando
me di a la tarea de buscar a mi maestro de canto, ¿no? Y me encantó, fui muy feliz cuando me estuvo formando él. Pero además, el poder, digamos, unir esas dos pasiones, ¿no? El poder interpretar un personaje, los diálogos, y aparte de todo, pues cantar con el personaje. Y eso para mí ha sido una de las cosas más disfrutables, de las cosas que más me han gustado y que no sabes cómo me encanta cuando un personaje mío tiene que cantar. Soy la más feliz. Me encanta. Bueno. De mis personajes favoritos, muchos han sido precisamente aquellos a los que he tenido que prestarles mi voz también para cantar. Más allá de que no solamente he cantado en doblaje como un personaje, sino también he cantado, digamos, ya como yo, como Elsa Cobian, en otro tipo de proyectos. Y cantar siempre es algo que me ha fascinado. Qué lindo. Sí, a la primera que le pregunté, que me lo comentó bien, fue a Maya Arellano, justo en la entrevista anterior, como te comentaba, porque uno muchas veces ve, decís, qué complicado que es esto, algunas cosas, y encima cómo nos iba explicando el tema de tener que hacer pedacito por pedacito para que quede sincronizado y todo, y lo desgastante que debe ser, más allá que pueda gustar o no, el resultado que quede, que sea lindo, pero la cantidad de tiempo que se deben quedar ahí para hacer una sola canción. Bueno, de alguna manera sí, por supuesto, pero te voy a decir una cosa. Ahí quien lleva la parte más artesanal, digamos, para hacer que todo coincida, las labiales y todo el tema, es quien hace la adaptación del tema, porque la adaptación ya debe llevar esas labiales, por ejemplo, si una frase musical acaba en o acaba en A, o acaba en lo mejor es que se respete. ¿Por qué? Porque se nota en los labios del intérprete, digo, a menos que sea un dibujito y no sea tan relevante, pero si es para un actor en live action, pues sí se nota, ¿no? Y además de todo, de hacer que coincidan los finales con el movimiento de los labios, estamos hablando que también tiene que respetar la rima y también tiene que respetar la idea. La idea que es fundamental, ¿no? No la puedes tergiversar ni cambiar nada más por la rima o por lo que sea. Entonces, es muy complejo. Yo creo que esa parte es muy, 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 muy artesanal y yo admiro muchísimo a aquellos que hacen buenas adaptaciones. Yo he hecho adaptaciones de canciones y también es algo que me ha gustado mucho y que he disfrutado, pero hay quienes lo hacen de una manera exquisita. Y sí, es todo un rollo, pero si te gusta lo disfrutas muchísimo. Me encanta. Bueno, vayamos a otra rama de la cultura, que sé también que sos activa, que es la literatura. ¿Qué papel juega en tu vida la literatura? Y que también, bueno, sé que sos editora literaria, entonces, toda la literatura en sí, ¿qué papel juega? Uy, pues mira, te puedo decir que así como yo actué y canté desde chiquita, también escribí desde chiquita. Siempre me gustó y bueno, siempre lo hacía de una manera como muy, muy personal, ¿no? Muy para mí. Sin embargo, llegó un momento en que dije, bueno, pero yo quiero hacer guiones, me gustaría intentar ese terreno, ¿no? Explorar ese terreno. Y me metí a un curso de guionismo antes era el CUEC, que es la División de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ya no se llama CUEC, ya se llama un ENAT. Pero yo me metí ahí primero a un curso y después a un diplomado. Y bueno, me encantó, me encantó, me encantó. Y después surgió la oportunidad de entrar a Televisión Azteca a hacer edición literaria.
que también me dieron un curso muy específico, porque bueno, hacer edición literaria tiene sus particularidades, ¿no? De su lenguaje y demás. Entonces, un tiempo estuve ahí como editora literaria y después ya entré como guionista. Entonces también hice guiones para un programa que se llamó Lo que callamos las mujeres, que tenía además una labor social muy, muy linda. Y estuve un buen rato haciendo guiones ahí, en una etapa que para mí fue maravillosa, no sabes cuánto la disfruté. Pero después, bueno, ya se deshizo el equipo, desde la productora ejecutiva hasta pues las escritoras que estábamos en ese momento, los escritores, porque también había un hombre, y bueno, es que se decantó todo eso, ¿no? Habíamos muchísimos escritores y de repente nos quedamos en un pequeño equipo de menos escritores. Y ya después se deshizo el proyecto, se deshizo el equipo y bueno, pues ya no estuve, ya no estuvimos. Pero fue una época muy linda y además también pues escribo cuento, estuve en un taller muy, muy bonito, pero bueno, de repente el trabajo ya no me permite ir todos los jueves a ese hermosísimo taller de cuento en el que aprendí muchísimo, como te podrás imaginar, había estupendas escritoras y bueno, aprendí muchísimo y entre todas, bueno, obviamente comentábamos lo que es un taller, ¿no? Y por supuesto que quedé convidada a seguir escribiendo y tengo una inquietud y pues esa inquietud es publicar un día un libro de cuentos y pues a lo mejor lo puedo hacer pronto. Es uno de mis propósitos. No me gustaría morirme sin hacerlo. Me encanta. Bueno, cuando sea lugar en paisaje literario, pues estos son especiales, talentos de voz, genial, pero en paisaje literario hay lugar seguro para difundirlo. Eso ni lo dudes. Y también, si es posible, que podamos tener algún cuento corto y demás, lo leemos en el programa, con todo gusto. Ay, eso estaría sensacional, claro que sí. De hecho, me encantó el programa por el título también. Dije, ay, paisaje literario, suena muy interesante. Bueno, hay uno de los actores, uno de tus compañeros, Humberto Solórzano, que fue la segunda entrevista que hicimos. Y me dijo, yo no suelo dar entrevistas, pero te la di porque te dedicás, porque estás en la literatura. Para mí fue todo un honor, porque era la segunda entrevista que hacía, bueno, todavía estaba medio verde en ese sentido, si bien hace bastantes años que estoy con entrevistas y todo, y la verdad que te digan algo así, o Gerardo Vázquez, que le gustaba lo que publicaba, entre tantas cosas que dice que hay en internet que no sirven para nada, que haya un lugar así, y uno se queda diciendo, bueno, porque te lo digan los escritores, uno está más acostumbrado porque, bueno, están dentro del género. Y uno Claro. se sorprende cuando dicen cosas así. Digo, bueno, genial. Digo, es como que lo que estamos haciendo, no sé, de algo sirve. Por lo menos a alguien le puede gustar o llamar la atención. Y está genial. Nosotros todos los días publicamos un autor distinto, publicamos o un fragmento de una novela, poesía, cuento. Y en el programa, más allá de las entrevistas, también tenemos una hora de lecturas con algunos audios que nos mandan y con la profe Ceci, que tratamos de leer algo. Ceci impecablemente, me defiendo, se podría decir, pero intentamos desde ese lado. Así que cada vez que encuentro algo así, con Moisés Palacio todavía estoy tratando de encontrar los libros que publicó acá en Argentina, Ay, pero claro, claro. si llego a encontrarlo, leemos, pero hasta ahora, nada. También que fue hace un montón de tiempo. Pero siempre cuando encuentro algo así me encanta. Bueno, Carlos II nos leyó poesía, Eduardo Liñán también, y a mí me encanta. Fabiola Stevenson, a mí me encanta, yo lo disfruto mucho. Cuando se da así, lo disfruto y si escriben, pero obviamente lo leemos con todo gusto. Excelente. Pues mira, yo te soy muy franca, no conocía tu proyecto, el paisaje literario, no lo conocía, pero me encantaría tener más relación con toda esta
este aspecto literario, es esto que tú haces, me Sí. encantaría y ver que han publicado, bueno, y cómo es, o sea, tengo acceso a lo que han leído mis compañeros o no, o cómo tengo contacto con tu programa. Y nosotros tenemos publicado por todos lados, porque tenemos en YouTube. Me parece que lo de Carlos II lo hemos subido a YouTube. Pero tenemos enlaces de Anchor, tipo Spotify. Yo después te paso los enlaces Sí, para que por los puedas favor. escuchar. Sí, 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 sí. A mí me fascina. Además que lo que me gusta cuando lo leen es, claro, como vienen del lado de la actuación, entonces no es que lo leen plano como pasa con mucha gente. Le dan no es que se ponen locos leyendo, pero le dan un toque justo de interpretación. Claro, porque mucha gente cree que la interpretación es desgarrarse y todo. Bueno, Daniela Abundis también. Entonces, Claro. a mí me encanta, me encanta porque lo disfruto, porque saben leer, saben interpretar. Entonces, ya está, el texto ya tiene una magia extra de lo que está escrito, como que trasciende de otra manera. Y a mí eso me parece fabuloso. No sé, a mí yo con Lineán decía, bueno, voy a leer una para no aburrir. Bueno, leyó. Y después lo aplaudí todo y se re dice, bueno, ¿querés que lea otra? Pero, por favor, o sea, eso ni se pregunta. Y ahí se entusiasmó, bueno, leyó 3. Pero, claro, decía, no, esto va a ser re aburrido, no le interesa. ¿Cómo no me va a interesar? Además que con esa voz, olvídate. Pero, Hombre, sí, sí, claro. Claro, no, pues yo feliz de poner mi granito de arena en este proyecto también tan lindo. Así que, pues sí, soy materia dispuesta, ¿eh? dale, dale, perfecto. Bueno, te sigo con la literatura, pero algunos papeles que has interpretado, que has puesto vos. Y cuando pregunto sobre la literatura o sobre la historia, etcétera, etcétera, es si digamos, algún conocimiento previo por haberlo leído o conocido, si ha sido como un plus, si han podido meterles otra cosa, por más que el personaje ni se asemeje al escrito original. Nombro algunos simplemente, como por ejemplo Pippi Longstocking, que fue una creación de Astrid Lindgren, o por ejemplo Madeline, que fue una musical. Sí. Una segunda parte, aunque estuvo basado en un libro de Stephen King, que me pongo de pie con él y Asimov, son mis dos escritores de cabecera. Una segunda parte de Carrie, pero basada en esa historia paranormal, vamos a decir, y Ujú. hasta una Blancanieves diferente, porque no ha sido la típica de Disney, tampoco la atrocidad que es el cuento original, que uno conoce un poco más de los hermanos Grimm y todo, pero cuando tocan estos personajes, estos y tantos otros, que pueden estar basados en la literatura y que pueden ser más conocidos, si bien cuando llegás, sabés qué es lo que vas a doblar y todo, pero cambia algo en vos, le podés agregar algo distinto al conocerlo o te da un placer diferente. Pues mira, yo creo que te da un placer diferente, porque tú sabes que una adaptación audiovisual, cinematográfica, lleva un punto de vista eh, particular, digamos, ¿no? Eh, yo considero además muy injusto cuando se comparan, ¿no? Ay, es que es mejor el libro. A ver, son Mm, cosas distintas, claro. totalmente diferentes. Cuando se hace una adaptación para una película, lo que fuere, quien hizo la adaptación tiene ya un punto de vista, ¿no? Ujú. Y ese punto de vista es al que le da preponderancia para crear su obra. Entonces, es distinto, porque finalmente cuando tú estás haciendo una interpretación para un personaje que vas a doblar, tienes que ver esa versión, tienes que ver ese punto de vista, tienes que ver además esa interpretación, porque si tú te casas
un personaje que leíste, que tú ya hiciste tu propia interpretación, que ya lo integraste a ti de una manera diferente, y te casas con esa interpretación, quizá no vas a apreciar esa otra obra que tienes enfrente y, y a la que tú le tienes que dar voz. Entonces yo sí creo que no es que estorbe siempre y cuando estés consciente de que son cosas diferentes. Y cuando tú te estás aproximando como intérprete a un personaje que le vas a dar tu voz, tienes que responder al impulso del actor, ¿no? Del actor sí, pues del actor que está, al que le vas a prestar tu voz en español. Entonces yo creo que todo lo que lees, todo lo que escuchas, todas aquellas cosas que te conforman como persona y como artista, por supuesto que suman a tu interpretación. No digo que no, claro que suman. Por ejemplo, si tú tienes, si tú tienes sensibilidad, ¿no? Todo lo que es el lenguaje literario, a todos los elementos que están ahí, ¿no? El color, la música. A mí me encanta, por ejemplo, yo soy muy auditiva. Cuando estoy haciendo el doblaje de un personaje, todo lo que hay, ¿no? Todos los incidentales, la música te lleva directamente a la emoción y te da el cómo hacer una interpretación, porque la música te va llevando. Entonces, son otros los elementos que están en juego. Sin embargo, insisto, todo lo que tú sepas de lenguaje cinematográfico y demás, por ejemplo, ¿no? En esta escena, el personaje está a lo lejos, está sentado solo y se ve pues ensimismado, entonces eso ya te está dando el estado de ánimo del personaje, la idea que quiso dar el director al ponerlo ahí en esa toma, con esos colores, con esa postura corporal, y desde ahí ya te estás metiendo en lo que el personaje está sintiendo. Entonces, el ver todos esos elementos te ayudan, ¿no? Como intérprete, te dan ese motor, esa conexión. Yo más bien lo pondría así. Además que también hay que tratar, como decías, que te ayude, pero que no te perjudique por el tema que comentabas de ya venir con el personaje. Ah, lo conozco, listo. Es así, así, así. Y la versión es después totalmente distinta. O sea, que no te tenga que no te juegue en contra ese conocimiento a la hora de tener que hacer un papel. Exactamente, que no te juegue en contra. Si no te va a jugar en contra, todo suma, indiscutiblemente. Por supuesto. Bueno, ahora te menciono algunos trabajos. No hace falta que me comentes uno por uno. Yo lo comento algo de lo más representativo y de lo que ha sido el género, en este caso, el dibujo, la animación occidental. Uno que seguramente debe ser uno de los que más te deben gustar, como has mencionado, Pablo, en Backyardigan. Me mató de risa de hace muchos años cuando te hizo una grabación ahí, Lalo Garza, que había dicho ese perico que le ponías vos, qué sé yo. Yo porque lo vi ahora, ¿no? Obviamente. Y me reí y decía, ¡buah! Perico. Un pingüino, como un perico. Así como indignada. Lógicamente, Rarity en My Little Pony también. Cuando tocan estos personajes o este tipo de trabajos, así del dibujo más, no digo conocido, porque hoy en día se conoce todo, pero bueno, este dibujo occidental, mucho con canciones, mucho para chicos, porque tenés un talento especial para este tipo de trabajos. Entonces, ¿cómo los encarás o cómo los has encarado? ¿Qué han representado
en vos este tipo de trabajos? Bueno, pues han representado para mí de entrada un gran gozo, porque ambos personajes, los que has mencionado, Ujú. tanto Pablo como Rarity, han sido proyectos que he disfrutado muchísimo. Bueno, de entrada, My Little Pony lo hicimos 9 temporadas, estamos hablando de 9 años. Ujú. Es un producto pues longevo, ¿no? Y, y ya cuando conoces tanto un personaje, cuando lo has interpretado tanto tiempo, se vuelve eh, tan de tu familia, ¿no? Tan entrañable, aunque bueno, también hay personajes que no duran tanto contigo, sin embargo, los quieres muchísimo también. Ujú. Pero Rarity, bueno, significó muchas cosas como actriz. Obviamente el tema de que canta, bueno, pues ya te imaginarás. Y fue también el convivir con mis compañeras, las que somos las ponis sobre todo, el tener la oportunidad de repente de cantar algún tema con ellas, ¿no? Eso es algo muy bonito. He tenido la oportunidad también de viajar con ellas, porque algunas veces hemos hecho algunas convenciones juntas y eso también te da pues un nivel de convivencia especial y muy, muy bonito, muy gratificante. Y Pablo me encantó, porque de entrada, las historias sensacionales. Se me hacían encantadoras, llenas de imaginación, eh, muy divertidas. Los personajes todos encantadores también. Y como amo la música, y me pareció genial que fuera concebida como una serie pues, musical, pero además en el que cada capítulo hacía gala de un género diferente. Estamos hablando que yo canté como Pablo al ritmo de mariachi, de cha-cha-cha, de tango, de flamenco, de hip hop, de country, de funky, de bossa nova. O sea, estamos hablando de que tocaron una infinidad de géneros que no te puedes imaginar. Y es curioso también que no siempre el género de la música tenía que ver necesariamente con la historia. Eso también era increíble. Entonces, bueno, pues para mí fue muy, muy, muy padrísimo hacer el Pablo, y lo único que lamenté de Backyardigans es que no hubiera durado más que 4 temporadas. Eso se me hizo terrible. Cuando supe que ya no iban a continuar, dije, no, pero ¿cómo un proyecto que da para tanto y que está tan bonito? ¿Cómo es posible? Pues sí, duró muy poquito tiempo. Pero además que tuvo por capítulo era una infinidad de canciones, ¿no? Es que era, porque por lo general eran una, dos, podía haber en las series, todo. Pero acá era una tras de otra. Yo me acuerdo, no era para mis sobrinas, porque dos ya eran grandes, me parece que una era chica. No me acuerdo creo que para el hijo de uno de mis amigos. Me acuerdo que era fanático y demás y todo, y que me había puesto a buscar, bueno, las canciones a ver qué tenía y todo demás, y eran una parva increíble de canciones, ¿no? Pero ¿cómo hicieron todo? ¿Pero cuánto duró esto? ¿Cuánto tiene? Y en ese momento se estaba transmitiendo todavía, no es que ya había terminado. Y era una Ok, cantidad increíble. sí, sí, porque era musical, es decir, la Ujú. historia se contaba también con las canciones, ¿no? Entonces, por eso había tantas, porque, pues, como en un buen musical, para hablar de cierta situación o del estado de ánimo de los personajes, pues ahí se arrancaban con una canción y pues eso era increíble de la serie. Y sobre todo te digo, el haber tocado tantos géneros, eso se me hizo Ujú. genial, genial.
Sí, sí, Maravilloso. era totalmente versátil, ¿no? Esa serie es una de las pocas que ha tenido, porque por lo general cuando salen de música o alguna película y todo, suele seguir un género, pop o rock, lo que fuera. Pero sí, acá tenía una variedad bastante grande. Bueno, de la época, un poquito antes, que yo, poner Lazy Town, seguía más o menos una línea. En los 80, que es más de mi época, Gem and the Holograms, que seguía una línea también, pero no era tanto para chicos, aunque lo veíamos los chicos. Pero acá es como decís vos, tenía una variedad total. Había de todo y creo que debe ser, si no es la única, debe ser una de las pocas que debe haber hecho eso. Sí, yo la verdad tampoco sé si en otras también hayan tocado con tanta claridad tantos géneros diferentes. Eh, y sí, yo creo que la parte de Backyardigans que me parece genial es que no se plantea como una serie educativa, pero es muy Mm, educativa sí. porque te educa en géneros musicales. Los chicos, digamos, no es que les den la clase, pero les presentan muchísimos géneros que quizá los niños en su casa no escuchan, ¿no? Quizá ellos escuchan un poco, pues, por sus papás ciertos géneros, o que ellos también ya tienen, bueno, sus aficiones, pero que presentarles así tantos, se me hizo una manera increíble de darle a los chicos una educación musical sin que se dieran cuenta, ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.